Te damos la bienvenida a Boston Scientific, Costa Rica. Gracias por escuchar la historia de crecimiento de nuestros compañeros y compañeras dentro de esta gran empresa. Conoce nuestra misión y valores a través del podcast y entérate de la cultura organizacional de la que formamos parte. En este episodio de BSC is Me, escucha a Sebastián Carmona, manager de compras. Sebas, ¿cómo vas? ¿Cómo ha estado tu día? Todo bien por dicha, Dave. Bastante lluvia, pero lo hemos logrado. Excelente. Sebas, queremos que nos compartas un poco de, no del Sebas actual, no del Sebas que ahorita está en Boston, sino del Sebas anterior, desde pequeñito. ¿Será que nos puedes contar un poco de cómo fue tu infancia? Claro. Bueno, ahí interesante, yo nací en Colombia. Cuando tenía 6 años mis papás decidieron venirse para acá. Entonces pues ahí hubo un cambio, digamos, interesante, hacer pues, nuevos amigos, un poquitito lejos de la familia, pero nada del otro mundo. Me pasaron a un colegio bilingüe en el cual estuve, digamos, escuela, colegio, y de ahí me gradué. Obviamente antes de la graduación, poco tiempo antes, empieza uno a ver qué es lo que quiere estudiar, dónde va a estudiar. Y entonces empecé a investigar. De repente me encontré con la carrera de ingeniería industrial y me gustó. De hecho, casualmente nos llevaron como de tour a una empresa médica. No era Boston Scientific, pero eso como que me llamó bastante la atención. Y entonces entré a la UCR, ingeniería industrial. Ahí pues ya cuando estaba más hacia la parte, hacia el final, fue que arrancó toda esta aventura con Boston Scientific, porque logré pues ingresar por medio de una pasantía. Excelente. Pero bueno, antes de brincar a la parte donde ya empezaste a prepararte para ser este profesional que sos hoy en día, contanos un poco de vos. Ya me dijiste, viniste de Colombia, dónde estudiaste y demás, pero ¿cómo eras vos de pequeño, digamos? ¿Cómo te portabas? ¿Qué cosas te gustaban hacer? ¿Qué jugabas? ¿Con quién te criaste? Bueno, eso está interesante. Yo era bastante necio, ya que vamos a entrar en detalles. Yo era bastante necio. Me gustaba encaramarme en todo lado, desarmar de todo. Extrañamente no me gustaba mucho jugar fútbol, que eso es algo como un poco atípico. ¿Qué más? Me gustaba mucho, digamos, jugar como con mis primos, con los amigos del barrio, andar fuera en la calle, digamos, todo el día. En el cole me gustaba jugar básquet. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, y ahorita te comenté que era bastante necio, y eso pues yo creo que se puede ver en dos ramas muy claras. Uno, y me quebré como 6 veces por estarme encaramando donde no debía. Y la segunda cosa que pues yo creo que yo y mi mamá siempre nos vamos a acordar es que en los reportes, digamos, de calificaciones siempre, por dicha, las cosas iban bien, pero conducta era el gran reto, porque no paraba de hablar o de vacilar en la clase. Entonces ese siempre era el constante reto en esa parte, pero de ahí poco a poco, digamos, fuimos alineando lo necesario, pero siempre fue, o sea, como la característica es en lo académico iba bien, pero la parte de la conducta era la parte que era siempre un poquito complicada. Sí. Bueno, lo bueno es que ya después en la universidad no evalúan conducta. Correcto, exacto, ahí ya solo es el resultado. Entonces por ahí fue un poco más fácil, y pues también ya estaba un poquitito más grande uno, más maduro, o por lo menos eso espera uno. Bueno, me parece excelente. Pues ya me contaste también un poquito de que entraste a la Universidad de Costa Rica a estudiar la carrera de ingeniería industrial, pero ¿cómo nació eso? ¿Qué fue como ese pellizquito? ¿Qué fue lo que te enganchó para que vos dijeras, esto es lo mío? Yo creo que fueron tal vez dos cosas muy particulares. Digamos, esto que te comentaba del tour a una empresa médica me llamó muchísimo la atención. Ese tour fue coordinado por un papá de una compañera
que era como cuando estábamos ahí descubriendo que cuáles carreras, y entonces como que nos llevaron a diferentes lugares como para que viéramos de cuál era como el rango de acción de las diferentes carreras, y entonces eso pues me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y la segunda fue, digamos, tal vez antes de esa visita, yo estaba como investigando en internet las carreras que habían, y lo que me gustó mucho de ingeniería industrial fue el hecho de que lo que ellos decían era que se podía aplicar en cualquier área donde hubiera personas y procesos, y eso literal lo hay en cualquier área. Entonces eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, y yo creo que al después ir a ver, digamos, una planta de manufactura me emocionó muchísimo, y yo creo que esos dos fueron como los eventos, digamos, que más marcaron a que yo pues escogiera esta carrera, que pues al día de hoy me gusta muchísimo. Ya después hablaremos un poquitito sobre qué hago y cómo eso me ayuda o no, pero la verdad creo que esos fueron como los puntos principales. Y lo que ese Sebas universitario del primer semestre tenía en mente a lo que hace hoy en día, si tienen relación, si se parecen, o fue un mundo completo por descubrir. Yo creo vamos a ver, no es que no se pueda utilizar nada, pero tal vez lo que uno así de libro le explican, tal vez está más de la mano con el piso de producción, que ahí es donde, digamos, vos ves muchísimas de las herramientas aplicadas de una forma más pura. Pero si usted me pregunta en ese entonces si yo veía que yo iba a estar haciendo esto, probablemente no lo tenía tan claro. O sea, no era algo como que veía con tantísima claridad. Ok, pero ya estando en el puesto en el que estás, ¿vos crees que Boston es un buen lugar para desarrollarse profesionalmente? Y si es así, contanos por qué. La verdad que totalmente. O sea, Boston Scientific, para empezar, es una empresa muy, muy, muy grande, muy, muy sólida, que tiene, por su tamaño, también oportunidades en muchísimas áreas. Entonces, de donde usted logra encontrar lo que a usted le gusta, y si usted se va por ese canal, también las oportunidades se van dando. O sea, es una empresa que está en constante crecimiento, en expansión. Hay dos plantas muy grandes, ambas creciendo, y los departamentos dentro de ellas también creciendo. Entonces yo creo que Boston Scientific es una empresa en donde realmente las oportunidades se dan. Hay que tener un poco de paciencia, porque no pasa de un día para otro, pero conforme el tiempo va avanzando, las oportunidades definitivamente se van dando. Ok, perfecto. Bueno, vos lo acabas de decir, es una empresa sumamente grande, uno la ve grande fuera y ya estando dentro la ve todavía más grande. Cuando vos llegaste, hubo una persona que fuera como ese impulso adicional para crecer tanto personal como profesionalmente. Yo sí puedo pensar, digamos, en tres personas que jugaron un rol clave cuando yo llegué. Cuando yo llegué, yo empecé a trabajar en la planta de Heredia, pero mi jefa estaba en Coyol. Entonces en Heredia había una compañera. Entonces esa compañera yo creo que realmente me ayudó muchísimo, porque ella era la que conocía los procesos, la que sabía qué había que hacer, la que sabía cómo funcionaba. Entonces ella me ayudó de montones en poder, digamos, yo de llegar como alguien nuevo que pues había tenido alguna experiencia laboral, pero era poca comparada con lo que he vivido acá. Entonces definitivamente ella, o sea, le agradezco muchísimo, y lo bonito es que, digamos, todavía trabajamos juntos. Entonces por ahí como que es muy, muy gratificante ver que esos dos muchachos que estaban trabajando juntos en este momento y han podido ir creciendo juntos. Entonces por ahí bastante bonito. Luego mi jefa, creo que también, o mi ex jefa, jugó un papel bastante importante. Ella siempre, digamos, creyó en las propuestas que yo le traía, porque yo decía, hey, ¿por qué no hacemos algo así? ¿Por qué no hacemos algo así? Y ella siempre, digamos, como que me daba mucha pelota en las cosas que yo le planteaba. Entonces ella como que abrió esas puertas para darme como cierta visibilidad. Entonces creo que ella también jugó un papel, digamos, muy, muy importante en eso, porque pues, de haber sido lo opuesto, hubiera sido probablemente muy diferente. Y yo creo que la tercera persona que
bueno, podría pensar inclusive en dos más que jugaron un papel importante. Bueno, mi jefa era la gerente y también en su momento estaba el director. Él también, cuando yo empecé, digamos, como a traer esas ideas, obviamente al principio eran cosas muy pequeñitas, pero como que él hizo gracia, digamos, de las cosas que yo traía y de repente me empezó a involucrar en otras cosas y entonces yo traía soluciones que tal vez ellos no estaban viendo, entonces como que hicimos mucha química y entonces de repente me veía yo trabajando con el director ciertos proyectos, yo siendo alguien de bastante junior, entonces creo que también por ahí eso jugó un papel importante. Y la jefa de él tiene una estructura en la que anualmente siempre revisa el talento, siempre revisa a la gente, siempre revisa qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las personas, digamos, que tienen potencial. Y por una serie, digamos, de proyectos y cosas que se fueron dando, pues mi jefa hablaba bien de mí ahí en esos foros, el director también hablaba bien y entonces llegó a oídos de ella, digamos, que yo estaba haciendo un trabajo interesante y entonces por el proceso, digamos, que ella diseñó en el que anualmente se revisan esas personas que están haciendo, fue que, digamos, año a año se iban presentando las diferentes cosas y entonces estaba como en el radar, por así decirlo. Entonces creo que esas serían como las personas que más impactaron a que hoy yo esté, digamos, donde estoy, uno por el proceso, digamos, que se diseñó, los otros por la visibilidad, los otros por el apoyo. Entonces creo que esas serían como las personas claves en lo que fue el desarrollo de mi carrera, digamos, hasta el día de hoy. Excelente, sí, todos ellos creyeron en el talento que vos traías y aunque, como vos decís, bastante junior, sí te dieron alas para crecer y bueno, aquí estamos hoy. Pero no tendrías esas alas si no hubieras crecido lo suficiente, si no hubieras llegado acá a Boston. Entonces yo quiero que ahorita nos contés cómo fue que vos llegaste, cómo escuchaste de la empresa, por qué aplicaste. Bueno, es bastante curioso, diría yo, porque yo estaba, digamos, en la parte final de la carrera y entonces, pues en ese momento todos, y me incluyo yo, estamos como buscando ver a ver como dónde empezar a trabajar, o a veces está el dilema si uno quiere empezar a trabajar o no, que porque apenas está terminando la U, que tal vez tiene que bajarle un poquitito el ritmo, pero bueno, esas eran las conversaciones que habían, digamos, en los pasillos de la U. Entonces yo tenía un compañero que él trabajaba aquí y un día me comentó, me dijo, mira, están buscando a alguien para este departamento. Y yo, bueno, la verdad es que está interesante, o sea, es una empresa bonita, es una empresa grande. Claramente en su momento no dimensionaba tan bien, pero por lo menos identificaba que era una empresa grande. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, perfecto, decime dónde aplico. Y entonces apliqué, vine a la entrevista, súper nervioso, porque era como la primera vez que iba a aplicar una empresa, digamos, de estas dimensiones. Y para fortuna mía me escogieron para una pasantía. Obviamente era algo, podría decirse pequeñito, pero para mí era un gran logro en su momento, entonces así fue como llegué yo a Boston Scientific. Genial, y es una súper oportunidad para el que sabe aprovecharla, ¿verdad? Como ha sucedido en este caso. Correcto. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Bueno, estamos hablando que eso fue hace aproximadamente 9 años. Y yo siempre que me pongo en perspectiva de cuánto tiempo tengo aquí en Boston Scientific, es curioso porque cuando yo llegué, le daban los certificados, digamos, a las personas que tenían 5 años y yo decía, 5 años, no, hombres, en 5 años yo no sé ni dónde voy a estar, pero probablemente no esté aquí. O sea, yo jamás pensaba de entrada quedarme 5 años, menos 10, que es lo que estoy, digamos, más cerca de cumplir. Pero muy honestamente es algo que se ha ido demasiado rápido. Siempre ha habido pues cosas que lo mantienen uno como entretenido, nuevos retos, nuevas responsabilidades. Entonces, la verdad, a pesar de que, o sea, literal son prácticamente 10 años, o sea, se ha pasado muy rápido. Entiendo. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tenés del día número 1 acá? Cuando llegaste a hacer tu inducción y demás, ¿cuáles fueron como las primeras impresiones de estar acá? ¿Y cómo te sentías? Contanos. De las primeras impresiones, honestamente un poquito intimidado, porque llega uno y una planta tan grande, para empezar, no sabes ni muy bien a dónde ir, y después llegas a inducción y te
te explican un montón de cosas, entonces sale uno como un poco nervioso, como atento a todas las guías que le dieron, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que como es industria médica y uno no acostumbrado a eso, pues sale uno ahí como un poquito nervioso, pero después rapidito como que va entrando en calor y haciendo la digestión, pero si tuviera que describirlo definitivamente es eso. Yo creo que los primeros días uno está como nervioso e intentando absorber ese montón de información que le dan a uno en los primeros días. Sí, por supuesto, sí, te entiendo, son días de demasiada información y uno tiene que procesarlo todo, pero bueno, igual que en la universidad, uno se prepara un poco en el aula, pero realmente la escuela ya es cuando uno empieza a ejecutar todo lo que aprendió. Ahora bien, ya vas a cumplir 10 años, ¿no? ¿Cómo te sentís cada día ahora viniendo a trabajar? ¿Ya pasaron los nervios? ¿Ya no estás asustado? ¿Qué sentís de venir y poner un pie acá en la planta cada día? La verdad, yo creo que el primer sentimiento que viene a la mente es ese orgullo, o sea, porque durante todo ese tiempo muchísimas cosas han pasado, muchísimos proyectos se han hecho, muchísimas cosas han cambiado, entonces donde uno empieza a ver como para atrás todo lo que ha sucedido, realmente uno se le llena el pecho de orgullo de ser parte de la familia de Boston Scientific, de haber crecido en paralelo con la compañía, porque donde crece la empresa y uno puede también tener ese crecimiento, van digamos de la mano y yo creo que resultados para la empresa y resultados para uno pues la verdad que se siente muy gratificado de ser parte de esto. Excelente, y como vos decís, bueno, sí, en 10 años han sucedido muchas cosas, ¿verdad? Pero sí nos gustaría que nos comentes un poco sobre cuáles han sido los principales retos que vos has tenido en todo este tiempo. Tal vez puedes mencionarnos alguno que haya sido el que te haya marcado, ya sea por dificultad o por la gratificación al poder superarlo. Yo creo que hay dos cosas muy particulares que siempre como que tengo en mente. Una, casualmente es muy al inicio, y otra es ya tal vez más reciente. La que fue más del principio fue que cuando yo vine a hacer la pasantía, parte de los proyectos, digamos, de uno de los proyectos que yo estaba como construyendo era que había que justificar por qué se ocupaba una nueva plaza donde yo estaba. O sea, básicamente yo estaba justificando mi puesto. Eso era una presentación, digamos, yo estaba como construyendo el material y las cosas y buscando la información para que mi jefa y el director se lo presentaran al VP de la planta, porque él era el que daba, digamos, la respuesta final. La reunión se atrasó, digamos, unas semanas porque pues las agendas y todo este tema, pero entonces ya llegó la fecha final donde ya se me iba a vencer a mí el año de pasantía y yo ya estaba llegando a mi último día y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Entonces llego yo ese día a la planta, se supone que tenía que llegar mi jefa y el director él se conectaba desde Estados Unidos. Cuando de repente mi jefa tiene apendicitis, no puede llegar y entonces me llama el director y me dice: Sebastián, vea, creo que ocupo que usted me acompañe desde la planta, usted mueve la presentación, yo soy el que yo puedo conversar, pero sí ocupo que usted vaya ahí. Entonces yo dije, bueno, está bien. Para no hacer el cuento muy largo, al final de esa reunión estaba el VP de la planta, que literal tal vez a la oficina de él yo había entrado una vez y esta segunda, y la última pregunta de la reunión fue que después de todo esto que se presentó, que si es posible que contratemos a Sebastián. Entonces era como donde yo estaba, algo que yo iba a ser espectador desde afuera, ahora de repente estaba ahí adentro, entonces me marcó, digamos, demasiado. Gracias a Dios la respuesta fue que sí, entonces eso pues fue bastante interesante porque fue como preparar todo para algo que yo quiero que pase, pero también el departamento lo está buscando, entonces como que se mezclaron ahí varias cosas, pero fue de sentimientos fuertes, digamos, entonces lo recuerdo muchísimo. Me imagino que cuando leíste esa pregunta casi te da algo. Sí, a mí, o sea, yo no hice la pregunta, pero la hizo el director, pero ahí para mí fue como los 3 segundos más largos de mi vida hasta que por dicha la respuesta fue que sí. Yo estoy seguro que si le preguntan a Luis Javier, que es el VP de la planta de ahí en ese momento, él también se acuerda porque fue algo así de muchas emociones.
Y luego la segunda, que ya es algo, digamos, más reciente, en el puesto actual que estoy yo, que es de gerente de compras, llevo 3 años en el puesto. Y antes de eso, yo era comprador. Entonces, creo que esa transición siempre por sí sola, digamos, es un reto. Sin embargo, pues creo que este tuvo como algunos componentes adicionales, porque había varias cosas nuevas. O sea, no solo yo era nuevo en el rol, sino que también había que construir un equipo nuevo. O sea, en ese momento contratamos alrededor de 20 personas. Entonces también hubo un componente, no solo yo era nuevo, sino que también el equipo era nuevo. Y aparte de eso, había cambiado el modelo operativo. Antes habían varios gerentes de compras en diferentes países. Eso se centralizó aquí en Costa Rica, entonces un modelo operativo diferente. Y de feria, para rematar, una herramienta, digamos, nueva que era para el proceso de compras. Entonces, desde mi perspectiva, ese ha sido uno como de los retos más grandes porque era como, bueno, era la oportunidad para poder, digamos, tener un puesto gerencial, pero aparte de eso, el contexto era bastante, digamos, retador porque, digo, te cuento, no había nada, digamos, que era una constante, todo era nuevo. Entonces, el reto era decirles, ok, de aquí estamos, vamos a hacer el trabajo lo mejor posible, vamos a dar los resultados que ustedes quieren y gracias por creer en mí y esa es la forma mía de retribuirles. Pero entonces de ahí siempre, digamos, hubo unos días ahí un poco estresantes porque entre tanta cosa nueva, claramente hay muchos retos, pero ya viéndolo, digamos, en perspectiva, ya llevamos 3 años en esto, creo que se logró muy bien, el equipo que se construyó, la verdad es que son increíbles todos, entonces por dicha pudimos, digamos, sacar la tarea que era lo importante y dar esa confianza a la apuesta que hicieron en Boston Scientific Costa Rica, porque fue que se trajeron cosas para acá. Bueno, ya me hablaste de cómo se centralizó acá la función, pero contanos un poquitito, vos como manager de compras, ¿qué es lo que haces día a día? ¿Qué es lo que te enfrentas? Claro, digamos, mi rol es de manager de compras. Dentro de Boston Scientific hay, digamos, 2 ramas de compras. Una es compras directas, que es la parte de materias primas, y la otra es la parte de compras indirectas. La que yo veo es la parte de compras indirectas. Entonces, digamos, por descarte podríamos decir que compras indirectas es todo lo que no es materia prima. Entonces podemos estar hablando que es, digamos, desde las remodelaciones de edificio, compras de equipos de producción, de mesas de producción, de fixtures y literal pues de todo lo que ves aquí tuvo que haber pasado por el departamento de nosotros. Entonces el equipo nuestro lo que hace es básicamente apoya a todas las personas que requieren hacer una compra porque, digo, esto tiene muchísimas reglas, cosas relacionadas a calidad, cosas relacionadas a finanzas, el proceso en sí de compras y las personas no tienen por qué saber cuáles son todas esas reglas. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Entonces, básicamente, podría decirte que nosotros velamos es por el cumplimiento de todas esas reglas y a través de nosotros pasan alrededor de 5,000 órdenes de compra por mes. Entonces, pues la tarea es que pues todo ese volumen tan grande de compras vaya fluido, que todo salga bien y entonces pues ahí el día a día es pues, temas con proveedores y como nosotros somos parte del proceso digamos, del proceso de inicio a fin de nosotros se llama Procure to Pay, o sea, desde que compras hasta que pagas. Entonces, de ahí nos relacionamos también con temas de pagos de facturas y cosas así por el estilo. Entonces, un día a día está muy alrededor de trabajar con usuarios internos y trabajar con proveedores para que pues, todo fluya de la mejor manera. Excelente. Bueno, ya sabemos a qué equipo darle las gracias cuando tengamos que poner una orden de compra para algo del departamento. Totalmente. Bueno, ya hablamos tal vez de momentos que para vos fueron importantes, que te marcaron. Pero ahora queremos que nos hables de una situación que haya sido particularmente difícil y que nos contés cómo lo resolviste y cómo te sentiste acá en el trabajo, si sentiste el apoyo de tus compañeros, de tus superiores. Entonces, ¿cómo Sebastián
afrontó tal vez puede ser alguno de los primeros retos ahora como manager o de sus inicios, independientemente, en el momento que haya sido, el que haya sido más difícil para vos? De momentos difíciles, yo creo que puedo remontarme un poquitito a la parte, digamos, donde hubo tantos cambios, porque había muchísimas cosas que estaban cambiando o que no estaban, digamos, tal vez tan estandarizadas. Entonces, en aquel entonces, digamos, antes de la estructura que tenemos ahora, había, digamos, varias gerencias de compras, un par en Estados Unidos y una aquí en Costa Rica, entonces no necesariamente todas operaban exactamente iguales. Algunas tenían algo bueno, habían otras que también tal vez tenían algunas otras cosas que no eran tan buenas, en donde las comparabas. Entonces, esa primera tarea fue buscar como estandarizar las cosas, y cuando vos buscas, digamos, como intentar, no va a ser perfecto, pero cortar con el mismo molde, a veces no es tan popular. Y entonces, no, pero es que yo toda la vida lo he hecho así, a mí antes me ayudaban con esto, a mí antes me hacían con eso. Entonces, hubo ciertas situaciones en donde había como pushback y nosotros sabíamos que estábamos haciendo lo correcto, sin embargo, no era tan, digamos, percibido de esa forma, pero con el tiempo, digamos, se han visto, digamos, esos beneficios. Y por ponerte, digamos, un ejemplo tal vez puntual, que eso vino, digamos, con un proceso nuevo que se incorporó por medio de la herramienta que tenemos, es que nosotros lo que buscamos es, cuando llegan algunas requisiciones de compra, bajo cierto rango de spend, digamos que si está entre 10 y 50 mil, por decirte algo, nosotros buscamos involucrarnos para buscar ojalá un mejor precio. Entonces al principio, digamos, vos decís, ok, la idea es buena, tiene sentido, estamos buscando, digamos, el mejor precio para Boston Scientific. Sin embargo, eso implica que la compra se frene un poquito. Entonces al principio había gente que decía, no, yo no me puedo atrasar, yo ya no tengo tiempo, eso no me sirve. Y entonces tal vez ese era el pushback del principio. Un tiempo después, cuando algunos ya empezaron a ver los ahorros y que el impacto era pues, al centro de costos, digamos, o al presupuesto de ellos, ya de repente lo veían con ojos diferentes, y entonces como que tomó un poco de tiempo construir esa credibilidad. Y entonces ya la gente que experimenta algo positivo tiene como un cambio de mindset, y entonces ya están más dispuestos a colaborar. Pero es un reto que se dio y se dio por mucho tiempo. Entonces es ese reto de que vos estás haciendo algo que sabes que está bien, tu organización sabe que es algo correcto, pero tal vez no es percibido de esa forma. Entonces creo que ese ha sido el reto más grande, porque no es algo que cambia de la noche a la mañana, sino que toma un poco de tiempo, digamos, construirse, que la gente entienda por qué se hace lo que se hace, cuál es el motivo detrás de eso, y entonces te podría decir que hasta el día de hoy es digamos, algo en lo que seguimos trabajando, pero al principio sí te puedo decir que definitivamente fue un reto bastante significativo. Excelente. Ahora me gustaría que nos contes un poquito sobre cuáles son los momentos críticos donde hay que estar más preparado para ser un líder positivo. Te lo pregunto con tu trabajo dentro de Boston y en general tal vez con una vista hacia la industria médica. Está profunda la pregunta. Yo creo que cuando se presenta algún reto o algo que digamos, que impacte el equipo, digamos, de alguna forma negativa, o que tal vez el resultado no se está consiguiendo, ahí es donde yo creo que es importante, pues, detenerse y entender qué es lo que está sucediendo, y no nada más decir, ok, eso está mal, no es lo que esperamos y corríjanlo, sino entender el por qué, porque muchas veces hay factores externos que tal vez el equipo no controla, y nada más es lo que es, o sea, es lo que está pasando, es el contexto, y entonces se puede llevar una sorpresa si llega a una conclusión, digamos, muy precipitada. Entonces estoy pensando en una situación, digamos, que tuvimos, en la cual definitivamente, o sea, no estábamos obteniendo el resultado que nosotros queríamos, y entonces lo que hicimos fue detenernos un segundo, revisar el proceso, ver qué es lo que estaba pasando y ver qué es lo que estaba jugando como en contra, y entonces fuimos a conversar, digamos, con esa fuerza, digamos, que estaba en contra, y las conversaciones, pues ahí también ellos tenían su perspectiva, válida también,
y nos tomó, digamos, bastante tiempo, pero creo que el habernos detenido a tener esas conversaciones tal vez incómodas en pro de una buena relación, nos llevó a realmente lograr poderle dar vuelta a esa situación, y la clave yo creo que estuvo en detenernos, ver la situación, evaluarla con calma, no nada más ver el resultado, sino ver por qué era que no estábamos llegando a donde queríamos. Entonces pensaría que por ese lado podría ser como lo más relevante, o sea, es realmente detenerse y verlo con calma antes de tomar la conclusión, pues está tal vez más a mano. Creo que ese tipo de acciones que nos comentás realmente es lo que convierte a una persona en un líder. Nosotros te vemos como un líder y como un líder positivo. Entonces, queremos que ahorita nos contés, para vos, ¿qué es ser un líder positivo en Boston? Yo pensaría que ser un líder es alguien que da el ejemplo, primero que todo, porque hablar a veces es muy fácil, mientras que vivirlo y actuar acorde a lo que se espera, tal vez no tanto. Entonces definitivamente diría que walk the talk es algo que definitivamente es bastante importante. Siempre de no agachar la cabeza cuando se vienen retos, porque si hay algo que definitivamente seguirá llegando, van a ser los retos. Y yo creo que eso es como lo que puede marcar esa diferencia, o sea, ese positivismo, esas ganas de realmente uno querer hacer las cosas, que a uno realmente le preocupen las cosas y no solo quiera como terminarlas, sino realmente como solucionarlas o tener ese impacto en lo que se está haciendo. Yo creo que deja marca. Entonces, desde que uno tenga eso, yo creo que muy claro, uno de cierta forma logra también transmitirlo al equipo, porque no es, si no, sería bueno que, o sería bueno que tal cosa, sino que realmente uno viva eso, que uno viva, digamos, por ejemplo, de la innovación. Eso es algo que está muy en el ADN de Boston Scientific, y eso es mucho de lo que nos ayuda, digamos, a sobresalir o a cada vez hacer las cosas mejor. Entonces, si uno realmente se la cree, lo vive y predica con el ejemplo, creo que esos podrían ser los componentes claves de ser un líder positivo en Boston Scientific. Excelente. Creo que ya hemos abarcado bastante el que ha hecho Sebas por Boston, cómo se ha desempeñado Sebas en Boston, pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Quiero que me contés qué ha hecho Boston por Sebas. Entonces, tal vez decime cómo ha transformado tu vida el trabajar acá. Yo te puedo decir que yo soy una persona totalmente diferente a lo que era cuando llegué 9 años a la puerta de recepción a mi primer día. O sea, en ese momento te puedo decir tanto, digamos, profesionalmente como personalmente. O sea, en ese momento era un estudiante con relativamente poca experiencia laboral formal. Tenía novia, no tenía hijos o hijas. Ahora, digamos, en este momento, te puedo decir que tengo casi 10 años de experiencia en la parte de compras. Estoy casado, tengo una hija que viene de camino, que me tiene muy emocionado, por cierto. Y muchas gracias. Y profesionalmente la cantidad de experiencias vividas es impresionante. O sea, Boston Scientific, al ser una empresa, digamos, tan grande, te abre las puertas a un mundo enorme. Y ese mundo enorme hace que tengas que interactuar con personas que tienen muchísima experiencia en muchísimas áreas y de departamentos que la verdad a veces ni te imaginas. O sea, digamos, nosotros a veces tenemos que trabajar con temas relacionados a calidad, y a pesar de estar en compras, pues calidad, digamos, está implícito en nuestros procesos. Entonces, de lo que uno aprende también es impresionante. Digamos, la escuela que es Boston Scientific es impresionante. Yo creo que aquí uno nunca termina de aprender. Entonces, te podría decir que es muchísimo lo que Boston Scientific ha aportado en mí, lo que me ha enseñado, lo que he podido aprender. A nivel personal también he logrado como interiorizar que uno realmente puede dejar marca o impactar positivamente, digamos, donde está, desde
posiciones, digamos, entry level, o sea, desde que era un intern, o sea, que no hay que esperarse a, no sé, a ser el director, el VP o el gerente para hacer algo, o sea, vos desde donde estás definitivamente puedes dejar una marca y una marca positiva. Entonces, creo que esas son las cosas que más me ha dejado Boston Scientific, y creo que todavía hay muchísimo más que me puede dejar, porque por el tamaño de empresa que es, lo ordenada que es y los objetivos, digamos, tan ambiciosos que tiene, yo creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer. Entonces, creo que eso es nada más por donde vamos de momento, pero viene mucho más. Ok, entonces, en pocas palabras, decime qué significa para Sebas trabajar en Boston. Y para mí es, yo diría que felicidad. O sea, si queremos sintetizarlo, porque resolver los retos es como una emoción, digamos, bien bonita. Los compañeros también, el ambiente laboral también es muy agradable. O sea, como ya llevo unos rato, también uno empieza a conocer, digamos, bastantes personas, y es un ambiente bastante bonito. Entonces, yo te diría que yo no me he levantado un día, digamos, de mi casa y decir, qué pereza ir a trabajar, y suena un poco quemado, pero, digamos, tal vez me puede dar pereza levantarme, porque yo creo que eso sí es bien ingrato. O sea, a mí me cuesta las mañanas, pero que yo diga, ok, por estar levantado, qué pereza ir a Boston, no. O sea, siempre ha sido, digamos, agradable el trabajo, los retos, las cosas. Entonces, la verdad que si tuviera que resumirlo, yo diría que Boston Scientific, para mí, es felicidad. Sí, se nota también que sentís un gran orgullo de pertenecer a la empresa. Totalmente. De todo lo que vivís en el día a día, lo que has vivido también en estos 10 años, ¿qué es lo que más te enorgullece de ser parte de vos? Yo creo que el crecimiento y las oportunidades que me ha dado, y ver también el crecimiento, digamos, que ha tenido la compañía, y no solo la compañía, sino también el departamento, digamos, en el que estamos. Para darte una idea, cuando yo llegué éramos 10 personas en el departamento que nosotros estamos. Nosotros reportamos a corporación, y al día de hoy mi equipo somos 40 personas. El equipo de los otros 2 gerentes que son peer míos, estamos hablando que son como 50 personas y como 25. Entonces, o sea, el crecimiento ha sido exponencial. Entonces, una de las cosas que yo, digamos, más orgulloso me siento es como haber sido de los primeros que estuvo, digamos, en este departamento, que dejó una marca positiva, y que esa marca positiva 10 años después hizo que Corporación, digamos, hiciera la apuesta en Costa Rica y se trajera ese montón de servicios que ahora pues damos desde acá. Excelente. Ahora bien, después de todos los años que ya tenés de trabajar acá y conociendo que Boston es un gran lugar para trabajar, ¿podrías comentarnos cuáles son algunos de los beneficios que la empresa brinda, de los cuales vos has podido disfrutar? Bueno, que es una prueba a la memoria, porque son bastantes, pero bueno, cuando estamos en la planta, solo el hecho, digamos, de empezar por la cafetería es un súper beneficio, porque entonces vos no tenés que andar jalando comida para todo lado. Entonces es subsidiado, hay un montón de opciones. Entonces, por ahí, la verdad, súper bien. Luego, el tema del gimnasio también es otra cosa que es bastante buena. Ahí, si uno se acomoda, digamos, puede al final del día ir, y o sea, queda muy cómodo, porque no tenés que desplazarte a otro lugar para después ir a la casa. Entonces hace que sea como muy cómodo. Hay unas personas que le gustan en la mañana, otros que le gustan en la tarde. Entonces ese también es algo que definitivamente aprovechaba en aquel entonces cuando estábamos en la planta. El seguro de salud, eso es algo que es demasiado, o sea, el seguro es demasiado bueno. O sea, uno de verdad que cualquier cosa médica uno sabe que está respaldado por la compañía. Entonces, digamos, ahorita de que estamos esperando bebé, de cuando hacíamos nosotros ahí el plan, digamos, del presupuesto familiar, de uno ve que el impacto no es tan grande como lo sería en caso de no haber tenido el seguro. Entonces, de la planeación que hubo que hacer al respecto de eso fue
te diría que mínima. Entonces el seguro también es un beneficio que es increíblemente bueno. El bono, yo creo que eso es innegable, o sea, nadie te va a decir que un poco más de dinero no le va a caer bien. Entonces el bono es literal, es como recibir otro aguinaldo. Entonces ya el aguinaldo nos pone muy feliz, entonces un segundo aguinaldo también está bastante bien. Otro que desde hace mucho tiempo estoy en él es la parte de las acciones. Ahí básicamente es que te venden acciones de la compañía con un descuento. Entonces de ahí yo estoy metido básicamente desde hace como 8 años tal vez. Entonces de cuando va pasando el tiempo va viendo uno ahí que ese ahorrito va creciendo, aparte de eso el precio de la acción va para arriba. Entonces también ese ha sido un beneficio bastante importante. ¿Qué más te podría decir? Bueno, hay un beneficio que estoy por tomar también por el tema del embarazo y de mi hija que está por nacer, que es, y de verdad yo creo que este es uno de los que más se diferencia, digamos, de las demás empresas, porque cuando uno habla, digamos, con los amigos, obviamente uno dice, bueno, ¿y qué beneficios tienen aquí? ¿Qué beneficios tienen allá? Y hay muchas empresas que tienen, pues, beneficios bastante buenos, pero el beneficio del sabático de 2 meses de Boston Scientific es una cosa, pero fuera de este mundo. O sea, ese de verdad que yo solo aquí lo he visto, y cada vez que lo comento, hasta que uno estira así el cuello porque exactamente, ese casi nadie lo tiene, y todo el mundo, de verdad, qué increíble, cómo me gustaría que nos dieran algo así. Entonces te diría que esos son los que tengo como más presentes, pero estoy seguro que me quedé corto porque la lista es bastante grande. Entonces, sí, creo que muchos aspiran a llegar a los 7 años, ¿verdad? Para llegar al sabático. Correcto. Ok, hagamos de cuentas que yo no te conozco, nunca nos hemos visto, pero yo te pregunto por Boston, ¿cómo es Boston? Y si me recomendás trabajar para la empresa. Ok, yo te diría que te lo recomiendo a ojo cerrado. O sea, es una super empresa que por sí sola, digamos, a nivel de organización, o sea, ya por sí sola la forma en la que opera, hay muchísimas oportunidades y te puedes desarrollar en donde, digamos, por el área que vos quieras, porque al ser una empresa tan grande hay muchísimas opciones. Entonces puedes entrar, conocer, ver si lo que te gusta es ahí o si te gusta otra área. O sea, yo creo que por ahí hay muchísimas oportunidades. Y aparte de eso, digamos, la calidad de la gente es algo que de verdad está muy arraigado a la cultura BSC. Aquí, si bien somos miles y miles de personas, después de cierto tiempo vos ya empiezas a conocer a muchas de las personas, te saludas en los pasillos, estás en la cafetería haciendo filas, saludas a la gente. Entonces, de verdad que la calidad de las personas es increíble. Entonces, no solo es una compañía increíble, sino que también las personas en ella lo es. Entonces, yo te diría a ojos cerrados que te la recomiendo. O sea, no lo pensaría 2 veces para aplicar. Genial. Y para seguir esa calidad de personas que hay a lo interno de Boston, ¿cuáles crees que son los valores fundamentales que debería yo de tener para calzar dentro de la empresa? Yo te diría que la integridad definitivamente es un valor importante, porque aquí queremos hacer bien las cosas. Entonces esperamos que la integridad sea algo que venga, digamos, con vos. El caring por las personas, o sea, somos una empresa, pero la empresa está formada por personas. Entonces creo que eso también es muy importante, o sea, que haya ese carisma humano, porque eso ya está aquí. Entonces las personas que queremos que vengan, también queremos que lo tengan. Correcto. Ahora bien, haciendo un resumen así súper rápido de todo lo que ya vimos, tomando en cuenta tu crecimiento y demás, ¿cómo te ves vos en el futuro? Y por supuesto, va de la mano, ¿cómo ves a Boston hacia el futuro? Yo te diría que de momento yo tengo mucho, digamos, como por crecer en mi puesto actual, que eso pues también es algo bonito, digamos, de Boston, que el crecimiento nada más no es cambiar de posiciones, sino que dentro del mismo puesto vos puedes experimentar, digamos, crecimiento. Entonces, creo que todavía tengo pues mucho por aprender, pero yo sí me veo
en realidad a largo plazo en Boston Scientific. Yo creo que uno siempre hace su ejercicio de saber si uno está en el lugar adecuado, rodeado de las personas adecuadas, y yo vivo convencido de que eso es así. Entonces me veo aquí para rato, me veo aquí en la organización que estoy, o sea, me encanta trabajar para GBS. Si me preguntas qué me gustaría que pasara a futuro, me gustaría que sigan viniendo cosas nuevas, que sigan viniendo retos como los que se han presentado para poder, digamos, de seguir pues exponiendo y logrando cosas interesantes, ojalá cada vez con un nivel un poquitito más de responsabilidad, y de que se sigan, digamos, abriendo oportunidades. Uno pues primero tiene que proponer de parte de uno, y cuando se dé la oportunidad y el contexto así lo permita, pues ojalá una oportunidad de crecimiento, pero honestamente lo que veo yo más cerca es hacer las cosas que yo tenga que hacer, que lo demás pues depende un poquitito del contexto en el que esté. Y en cuanto a Boston Scientific, pues te puedo decir definitivamente que estamos creciendo como compañía, tanto Heredia como Coyol es muchísimo lo que ha crecido, la cantidad de contrataciones que ha hecho, pero te puedo hablar tal vez más en específico del área de GBS, que es el área mía. Entonces, si bien Boston como Costa Rica está creciendo, el área de GBS también está creciendo. Digamos, nosotros estamos contratando en el departamento nuestro alrededor de 100 personas. Entonces, lo que sigue, digamos, en los próximos meses es pues seguir con ese proceso, y en los próximos años es ir como madurando como equipo, porque pues hay muchas contrataciones, entonces es un equipo nuevo, pero ir madurando como equipo, sentando bases sólidas, y cada vez, digamos, ir mejorando eso que nos estamos trayendo, porque básicamente lo que estamos haciendo es traernos unos procesos que se ejecutaban en otro país. Entonces, en resumen, te diría que es crecimiento lo que veo para el departamento y para las personas que están en él, porque eso definitivamente va de la mano. Buenísimo. Ahora sí, la última pregunta. Claro. ¿Ha valido la pena todo el esfuerzo para llegar hasta este punto? Definitivamente sí. Definitivamente sí. O sea, a mí no me queda la menor duda. Y si me pongo como a pensar, pues, o sea, han habido noches largas, han habido retos complicados, han habido, no sé, tal vez a RH no le gusta mucho que diga esto, pero digamos, dentro del proyecto que uno a veces se apasiona mucho por lo que está haciendo y que está logrando algo, y tal vez llega usted y está, no sé, a las 2 de la mañana ahí trabajando, no siempre, RH, pero han habido, digamos, veces que se ha trabajado con mucho, pero donde uno empieza a ver para atrás, uno dice, de verdad que todo ha valido la pena, por eso que te digo, o sea, hace 9 años entré por las puertas y era un intern dentro del departamento, y hoy pues estamos con un equipo trayéndonos cosas para Costa Rica. Entonces yo siento que y obviamente eso no es solo tarea mía, pues es tarea mía y de todos los compañeros que estábamos en ese momento, pero yo creo que ese esfuerzo que todos pusimos en aquel entonces ahora se ve, digamos, reflejado en esa confianza que existe en Costa Rica. Entonces definitivamente te diría que sí vale la pena. Sería eso, Sebas. Te agradezco muchísimo por el tiempo y por compartir con nosotros todas tus experiencias. Claro, ¿no? Con muchísimo gusto.